El pasado 5 de diciembre se realizó el simposio Nuevo Sistema de Justicia Penal y la transformación de las prisiones en México. Y para hablar de las conclusiones me acompaña justamente aquí en el estudio Ernesto Canales, presidente de RENACE. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Al contrario, gracias por estar acá. Pues fue un encuentro de 3 mesas, pero con unos temas muy amplios, pero que finalmente están hilvanados sobre algo que todos conocemos, pero que quizá no habíamos visto esta profundidad. Efectivamente, fue un simposio donde realmente el talento del país en el tema estuvo presente. Y yo pudiera, si me obligas a sintetizar las conclusiones o los temas más importantes, me gustaría ponerlos en dos campos. Uno, que es el que tiene que ver con la responsabilidad del Poder Ejecutivo en el manejo de las prisiones. Me refiero al Poder Ejecutivo tanto federal como los respectivos estatales y en algunos casos municipales, cuando tienen cárceles en los municipios, de que en un territorio tan contenido, con un propósito tan claro de hacer cumplir una pena impuesta por el Poder Judicial, en ese ambiente se lleve en plena ilegalidad. Sí, es caldo de cultivo para otras cosas. Pero es una contradicción. Sí. Las cárceles que deberían de ser las catedrales del orden, de la legalidad, estamos llenos de historias de corrupción y de violaciones a la ley de una manera notoria, escandalosa. Casos de motines, por supuesto, y es sabido muy y trágicos. aceptado fuera, que es lo peor del caso. A nivel social todo el mundo lo sabemos. Siempre se ha sabido. El propósito del foro precisamente fue ponerlo en la discusión pública, denunciarlo a la ciudadanía de que es algo que no se puede tolerar. Presentamos casos de penales que se han transformado. El de Ciudad Juárez y el de Tijuana son dos ejemplos maravillosos de que hace 4 o 5 años eran considerados, en el caso de Juárez, el peor de América Latina y de los más temidos del mundo. Y por el estilo, con muchos años todavía más atrás, el de Tijuana. Y hoy, ambos penales son ejemplos certificados inclusive por organizaciones internacionales. Quiere decir que se tienen los elementos, existen las leyes, los medios para poder poner orden en todos los penales. Algunos de las situaciones que se aplicaron, de las reformas que se hicieron en estos penales, son consideradas como de éxito. ¿Se incluyen en estas propuestas? Bueno, sí, precisamente el tema nace como un producto de la reforma penal. La reforma de los juicios orales comprende la reforma del sistema carcelario, así como también comprende la reforma policial, porque el nuevo sistema requiere de policías que tengan capacidad para encontrar pruebas duras que se sostengan en público en las audiencias que se juzguen a los delitos de alto impacto. Igual, la reforma penal comprende que el último eslabón del proceso penal, el cumplimiento de las penas, se lleve en legalidad. Pero, a ver, si pudiéramos ponerlo de manera clara o específica, alguno de estos temas de éxito en estos penales y que se incluyeron en esta propuesta, en esta lectura que hicieron todos estos especialistas que participaron en el simposio, ¿como cuáles podríamos resaltar? ¿Qué les funcionó a estos penales que podría funcionarle a otros? Claro. El caso, por eso escogimos Juárez y Tijuana, porque siguieron métodos distintos para lograr el mismo objetivo. En el caso de Tijuana, construyeron una cárcel nueva y transfirieron a todos los presos a la nueva cárcel y tumbaron la anterior. Es decir, empezaron de nuevo, de cero, en nuevas instalaciones. Con un lugar más digno, digamos. Con un lugar más digno y con toda la oportunidad de
de poner las reglas desde el inicio. Ujú. El caso de Juárez es muy interesante porque fue ganando terreno a la ilegalidad poco a poco. En Juárez se cometían casi un homicidio por día dentro de un penal que es custodiado y responsabilidad del Estado. Claro. Y encontraron, por supuesto, venta de alcohol, de drogas, teléfonos clandestinos, armas de alto poder, granadas inclusive, tiendas, bares, prostíbulos, vejaciones, condiciones privilegiadas para unos reos, hacinamiento para otros, toda una lista de situaciones fuera de la ley que poco a poco rescataron. Primero la tienda, por ejemplo, dijeron, ya no se va a tolerar que haya una tienda ilegal dentro del penal, y así sucesivamente. Y hoy es una de las cárceles más seguras. Y mucha gente podría pensar, bueno, ¿y quiénes participaron? Porque pues esto lo deberían saber los directores de los penales. Bueno, participaron directores de penales en este simposio. Por supuesto, desde luego. Participaron directores de penales, de seguridad, de procuraduría, de diferentes estados, inclusive de la federación. Lo que es también muy interesante de este simposio que saltó, es la correlación que existe entre una cárcel limpia y el orden público del área donde se encuentra la cárcel. En la medida en que se metió orden en las ¿Afuera? cárceles adentro, el orden afuera también fue imperando. Desde luego, tanto Juárez como Tijuana tomaron otras medidas adicionales para mejorar su seguridad en las calles. Pero ciertamente el haber limpiado las cárceles tuvo una incidencia directa en la mejora de la seguridad pública en las calles. Ahora, dentro de este simposio, además de hablar de esta estructura interna y modificaciones importantes, estrategias importantes a seguir, también se habla de lo que debe de pasar con este eterno tema que no se agota, que es la reinserción social, y también las penas extendidas y el vínculo que existe entre la persona que está purgando una pena y sus familias, que pocas veces se toca el tema de esta parte tan importante y tan sensible para el reo, ¿no? Qué bueno que sacas esto aquí, porque ciertamente, así como señalaba que la reforma de los juicios orales lleva implícito una reforma carcelaria, esta reforma carcelaria, en conjunto con los juicios orales, tiene el efecto de que menos gentes lleguen a la cárcel. Claro. Porque los procesos son más cortos, porque hay penas alternativas en casos de admisión de culpabilidad, de primos delincuentes, de delitos no graves, etcétera. Y esto hace que las personas que lleguen a la cárcel, que tengan una razón por la cual estén en la cárcel, también en algún momento van a salir, van a terminar, van a cumplir con sus penas. Entonces es importante que como una política carcelaria se prevea la vida que van a tener estos presos fuera de la cárcel. Es lo que tú llamas la reinserción social. Es importante entonces como política carcelaria el proveerles de aprovechar el tiempo para proveerles de educación, de medios con los cuales estén mejor preparados para salir adelante. Comentaba un experto que en las situaciones actuales, para el desorden que significa, el rompimiento que significa de la unidad familiar, el que una persona, un miembro de la familia esté en la cárcel, es mayúsculo. Claro. Entre derechos de piso, mala alimentación, falta de cuidados de salud, las familias de los presos tienen que hacer un sacrificio enorme para proveerlos de medios con objeto de que no mueran en la cárcel. Sí.
y había una cifra allí terrible que era tan costoso como enviar a un hijo a la universidad. Sí, es un tema muy extenso. Ernesto Canales, yo te agradezco que hayas venido a ponernos los puntos sobre las i, sobre todo en este trabajo. ¿Y qué te parece si retomamos este tema más adelante? Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias. No se vaya, tenemos más información después del corte.